Ya. Bueno, a todos los presentes muy buenos días. Me presento primero que todo, Teniente Vázquez Rey Guillermo Andrés. Vamos a dar inicio a este conversatorio de logística internacional que nos trae como tema la logística en la Guerra de las Malvinas y tu próximo jefe podría ser un robot. Nuevamente muy buenos días, saludos cordiales a las autoridades que nos acompañan en la apertura de este conversatorio internacional de logística. En nombre de mi general Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, y de mi coronel Yaira Cárdenas, quien es la comandante del grupo académico, y de los señores jefes del programa de Administración Aeronáutica y el programa de Ciencias Militares, les dan la más cordial bienvenida a todos los señores de la mesa principal. ¿Quiénes son? El señor comandante de la Real Armada Española, Juan Pablo Pardo Retortillo, que viene de España, el señor coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, mi coronel Luis Hernán Elvira Montilla, director general de Pan American Business School, el doctor Sergio Méndez, quien viene de Guatemala. Tenemos a los coordinadores del foro, el doctorando Víctor Manuel Escobar, del programa de Administración Aeronáutica, y al piloto Luis Fernando Escobar por parte del programa de Ciencias Militares Aeronáuticas. Muchas gracias por el honor que nos hacen a nuestros oficiales, alféreces, cadetes, profesores, personal civil invitado y participantes distribuidos entre estudiantes nacionales e internacionales, personal de nuestras fuerzas hermanas como es el Ejército, la Armada y Policía Nacional y más invitados. A los miembros de la red RIAN, a la dirección de la escuela, al programa de Ciencias Militares Aeronáuticas, al programa de Ingeniería Informática, al programa de Administración Aeronáutica, al Departamento de Ciencias Básicas, a la sección de extensión del grupo académico, al Departamento de Publicaciones. Muchas gracias a todos por su aporte a este valioso conversatorio y actividad académica internacional, lo cual enriquece todos estos procesos que llevamos a cabo dentro de la Escuela Militar de Aviación. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, teniente, por sus palabras. Posteriormente vamos a dar inicio a lo que es el Foro de Logística Internacional. En este caso, tenemos una pequeña presentación para que sepamos que este conversatorio en logística internacional es una pretensión que se decide realizar por docentes que integran los países de España, Chile, Guatemala, donde se propone llevar a cabo la realización de este conversatorio orientado hacia los cadetes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual tiene una visión netamente académica e integral desde las ciencias de conocimiento aplicado en materia logística. El objetivo de este conversatorio o foro es fortalecer las capacidades de los futuros oficiales y estudiantes de las fuerzas militares de Colombia, validando los nuevos enfoques en lo que es la doctrina logística desde la perspectiva académica e impactando en los egresados de las ciencias militares, donde se identifiquen los diferentes escenarios futuros público-privado. Los temas centrales que vamos a abordar en este conversatorio tienen que ver con lo que dos conferencias. Una de ellas es Tu próximo jefe podría ser un robo, la cual le genera muchas expectativas y es muy interesante. Y la otra conferencia que tenemos es la logística en la Guerra de las Malvinas. Cabe resaltar que este conversatorio se organiza con el respaldo de la Red Internacional de Administración de Negocios, que lo componen una serie de universidades, tanto centrados en lo que es Europa, Centroamérica y Latinoamérica, que se han propuesto llevar diferentes eventos académicos orientados y focalizados en el proceso de aprendizaje netamente académico para los futuros profesionales en las ciencias de la disciplina de la administración. Tenemos unos conferencistas, un panel de lujo. Es importante identificar que la metodología del conversatorio tiene una dinámica donde desde la praxis del moderador en este caso, va a orientar una temática muy puntual con dos conferencistas que le van a atinar propiamente a los temas propuestos inicialmente dichos para poder abordar la dinámica del conversatorio, la cual tiene un espacio de 1 hora y 30 minutos para ellos. En este conversatorio, ese espacio de conferencias se trabajará durante 1 hora y posteriormente se hará una sesión muy interactiva con el público participante, orientado por el moderador, que tendrá un tiempo de 30 minutos. Finalmente, cuando termine esta sesión, hablen nuestros expertos en este conversatorio, terminaremos con una sesión, una entrega de nota estilo por parte de la institución hacia nuestros conferencistas. Muchas gracias. A partir del momento, entonces, cedo la palabra al coronel en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Luis Hernán Elvira, quien va a ser el moderador del panel y presentará a los conferencistas en su momento. Coronel, a partir del momento, el escenario es suyo. Coronel Elvira. Bueno, muy buenos días para todos, cordial saludo para todos los asistentes.
Un saludo muy especial y agradecimientos especiales al señor general Rancés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, al señor brigadier general Andrés Guzmán Morales, director de la Escuela Militar de Aviación, a la señora teniente coronel Yaredira Cárdenas Pozo, comandante del grupo académico, a los jefes de departamento de Ciencias Militares Aeronáuticas y Administración Aeronáutica, al cuerpo docente, a todos los cadetes, alféreces cadetes, personal de alumnos de la Escuela Militar de Aviación, alma mater de la Fuerza Aérea Colombiana. Realmente con estos conferencistas de lujo, como bien lo decía, quiero darles a conocer a los conferencistas la misión institucional que tiene la Escuela Militar de Aviación, que como bien lo decía anteriormente Víctor, es la formación integral de los futuros oficiales, alumnos, cadetes eh, de la Fuerza Aérea Colombiana. En esos momentos, en el momento tenemos alumnos de Colombia propiamente, de la República de Panamá y de la República Dominicana, formados profesionalmente en el campo militar, aeronáutico, con una visión estratégica y capacidad investigativa e innovadora para ser unos líderes integrales y conocedores del potencial del poder aéreo y su aplicación doctrinaria a todo el servicio de la nación en el contexto nacional e internacional en ambientes de guerra o paz. Contamos en estos momentos con la participación de dos ilustres invitados conferencistas muy destacados a nivel nacional en cada uno de sus países, como es en Guatemala y en España. Inicialmente presento al doctor Sergio Méndez, quien es el director general para México y Centroamérica de Pan American Business School. Y es una persona demasiado apasionada y líder destacado por sus diferentes capacitaciones y formación integral que tiene a lo largo y ancho de todo el globo, del globo terráqueo. También contamos, él nos va a participar con una conferencia que ha denominado Tu próximo jefe podría ser un robot. Esto en el marco del objetivo del conversatorio, va a ser una temática planteada, como lo es el panorama que afronta hoy al día la logística por la situación de pandemia, sus diferentes restricciones y afectaciones a todo el comercio internacional, como es el panorama actual de la famosa crisis de los contenedores. Seguidamente, contamos con la participación del señor capitán de corbeta de la Armada de la República Española, Juan Pablo Pardo Retortillo. El grado de capitán de corbeta es el grado militar que es homologable también como comandante de la Real Armada Española. Él, una persona bastante conocedora de la historia contemporánea, historia militar, doctorado en historia contemporánea, con una tesis doctoral en la Universidad de Murcia, que es el caso que nos va a traer a colación en el día de hoy, que se denomina Logística en la Guerra de la Malvinas. A todos ellos, nuestros agradecimientos muy especiales por la participación, por la digna atención a participar en esto, a la Fuerza Aérea Colombiana por también presentarnos y darnos la oportunidad de dar a conocer las expectativas y preámbulo, conocer todas las expectativas que tengan estos conferencistas en la visión global logística. Muchas gracias. Le damos paso a nuestro ilustre conferencista, Sergio Méndez. Sergio, el aula es tuya. Muchas gracias. La verdad es que un agradecimiento a todas las autoridades de la institución y también un cordial saludo a todos los participantes y asistentes que hoy nos acompañan. En honor al tiempo que tenemos, que vamos a tratar de optimizarlo y vamos a tratar de sacar el mayor provecho de él,
voy a iniciar de lleno, ¿les parece? Y la conferencia que me ha tocado que trabajar para ustedes es la parte de tu próximo jefe podría ser un robot. Solo quiero ver aquí un tema de detalle. Ahí está, un segundito. Porque solo necesito cambiar la configuración acá. Esto, ya. Ahí estamos, ahora sí. Bien, entonces vamos a arrancar y les voy a pedir un favor que tal vez los amigos coordinadores me vayan vigilando el tiempo 5 minutos antes. Yo ya empiezo a desacelerar, ¿les parece? La verdad es que hablar un poquito de tecnología, inteligencia artificial y sobre todo tecnologías del mañana evoca que empecemos a desarrollar una cantidad de cambios, una serie de redimensionamientos alrededor de cuál va a ser la sociedad del futuro, cuáles van a ser los nuevos códigos y valores que también van a empezarse a asentar en lo que es la sociedad. Y bueno, a partir de ahí nos podemos topar con retos y desafíos que va a tener la humanidad para los próximos años. Yo le he tratado de identificar acá un horizonte de tiempo del 2022 al 2025, buscando que empecemos a identificar en dónde está nuestro rol como institución, ¿verdad? Veamos un poquito y vamos a partir la conferencia en 3 bloques. No se preocupen por el tiempo, créanme que tengo una estructura bien diseñada en cuanto al cumplimiento de horarios, por lo que vamos a partir este pequeño espacio en 3 grandes bloques. ¿Qué venía sucediendo antes de la pandemia? Es decir, eventos, movimientos a nivel tecnológico que se venían dando, ya comunicaciones que venían dando instituciones como el World Economic Forum, el McKinsey Global Institute o la Oxford University. Después nos vamos a pasar rápidamente a otro bloque de contenidos de qué empezó a suceder en la pandemia y a partir de ahí en donde se empezó a centrar la mente de los líderes de las organizaciones y del mundo. Y posteriormente nos vamos a ir al tema principal, que es cómo está enfrentando ya el mundo lo que son los siguientes pasos para transformarse, digitalizarse, robotizarse e incorporar tecnologías del mañana, que dicho sea de paso, estas tecnologías se fueron acelerando a lo largo de la pandemia porque prácticamente este nuevo contexto permitió que esas mentes que estaban desarrollando software, que estaban desarrollando inteligencia artificial, dijeran, es el momento también para echar a andar prácticamente una cantidad de aplicaciones y de sistemas inteligentes. Bueno, ¿qué se venía desarrollando antes de la pandemia? Y para ir muy rápido, me llevará unos 5 o 6 minutos, el 14% de la fuerza laboral mundial se quedará sin trabajo. En su momento a mí me tocó que impartir una conferencia respecto al trabajo del futuro en Uruguay y después a los meses siguientes en Manaus, Brasil, en donde estábamos planteando y estábamos identificando en dónde iban a estar los retos del trabajo del futuro. Y ya se planteaba, y este era un estudio que tenía el McKinsey Global Institute en coordinación con la Oxford University, decían el 14% de la fuerza laboral mundial se quedará sin trabajo. Y entonces esto empezaba a preocupar a los gremios y a las organizaciones y a los países. Pero también decía el World Economic Forum 2017, entre 400 y 800 millones de personas tendrán que cambiarse de trabajo en los próximos años. Esto estaba dado y lo que suponía este dato era que las personas ya no iban a poderse emplear porque sencillamente eran trabajos que iban a ser automatizados o digitalizados o robotizados, en donde prácticamente tenían que prepararse a través de un proceso de reskilling o de upskilling. Y entonces esa era una de las estadísticas. Y por otro lado, el mismo McKinsey Global Institute y Oxford University decían 375 millones de personas no podrán volverse a emplear. Y este es un dato que vale la pena detenerse porque esto era como consecuencia de que las personas no la vieron venir, es decir, vieron venir toda una ola tecnológica, vieron venir una industria de inteligencia artificial y no vieron venir que sus puestos o sus roles estaban amenazados por sistemas inteligentes que de una u otra manera podían sustituir. Bueno, eso venía pasando. Curiosamente, yo estudié en China por la época entre los 2010 y 2014, y justo en una de las clases que tuve en la Yanton University en Shanghai, nos decía el exministro de Relaciones Exteriores con Occidente, que ya el modelo económico de China estaba empezando a caducar porque estaba muy basado en lo que era la economía de escala a través de maquilas, ¿verdad? Es decir, las maquilas más grandes estaban y siguen estando en China, por cierto,
Y entonces ellos decían, si nosotros le seguimos apuntando al modelo económico basado en economía de escala, específicamente en el sector de la maquila, la inteligencia artificial va a venir y nos va a pegar de golpe. Y entonces empiezan a generarse una serie de planteamientos respecto a su modelo económico como país. Dentro de ellos entra un primer sistema inteligente que es el CBOT. Y el CBOT llegó a ser capaz de producir una camiseta Adidas a un costo de 5 centavos de dólar, lo que representaba para la maquila más eficiente de China en su momento, era de un costo de 22 centavos de dólar. Imposible competir en ese momento, y les hablo antes de la pandemia, imposible competir en ese momento con una inteligencia artificial que era capaz de producir prácticamente hasta 800,000 camisetas al día. Y bueno, ya por otro lado, si nos pasamos a otro sector, Toys R Us en el año 2017 se somete a la ley de quiebra porque dice, no podemos con ese gigante que se llama Amazon que viene cada vez. Y de hecho, dentro de las quejas que pone ante el Senado de los Estados Unidos, dice es que Amazon utilizó prácticas de oligopolio en donde prácticamente nos van a llevar a la bancarrota todo el sector de juguetes en Estados Unidos. Y bueno, no se quedó atrás Sears, un año después Sears se somete también a la ley de quiebra. JCPenney, que es otra cadena de almacenes en Estados Unidos, también le pasa lo mismo y le crean hasta un meme donde dice Amazon debería de comprar a JCPenney por pennies. Bueno, nos pasamos al sector de restaurantes de comida rápida y resulta ser que los CEOs, los presidentes de Kentucky Fried Chicken y de Pizza Hut dicen para el año 2025 lo más seguro es que todas las cocinas de todos los restaurantes de comida rápida, lo más seguro es que van a estar automatizados. Vaya sorpresa, porque en marzo del 2021, el año pasado, ya en pandemia, Taco Bell se adelanta a este escenario y dice, no, por aquello de que la pandemia nos tenga que generar una presión muy fuerte en cuanto a los costos operativos de la gestión de un restaurante, mejor lo vamos a automatizar todo. Y el primer restaurante que se automatiza 100% en la cadena de restaurantes Taco Bell fue justamente uno que se inaugura en Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos. Tan efectivo fue el proyecto que dicen, bueno, vamos por 800 restaurantes como un proyecto de prueba piloto a escala mundial. Si alguien ha ido a Taco Bell, uno esperaría, creo que hay Taco Bell en Colombia, ¿verdad? Creo que sí. Pero uno esperaría que le den a uno las tortillas con tacos, el guacamole, etcétera. Y bueno, hoy prácticamente son máquinas automatizadas. Por el otro lado, se va generando antes de la pandemia un movimiento que es el famoso movimiento de la gran renuncia, un movimiento presionado justo por la sensación de injusticia que tienen los grandes gremios de profesionales y de trabajadores en donde dicen, no, estamos trabajando y se están rompiendo 4 dimensiones que hoy prácticamente corrompen incluso la dignificación del ser humano, que es la dimensión tiempo, la dimensión relación, la dimensión espacio y la dimensión vida sobre todo. Y de ahí prácticamente surge un gran movimiento que es el gremio de los pilotos que llegó prácticamente a poner en jaque a casi la logística global. Bueno, Dunkin' Donuts, que es un restaurante en Estados Unidos, una cadena, no deja de tener sus secuelas y no podía ni siquiera conseguir cajeros o cocineros para los dobles o los terceros turnos en los restaurantes. Chick-fil-A, que es una de las cadenas de restaurantes que nunca se mantiene vacío porque es un pollo que les gusta a los americanos. Resulta ser de que por primera vez tuvieron que cerrar turnos de tarde y de noche porque no habían personas para trabajar. Bueno, nos pasamos a Japón. Recuérdense que en Japón en el año 2020 se iban a dar las Olimpiadas de Tokio, Japón, y resulta ser de que se tienen que suspender, pero ya Japón tenía todo un plan de robotización. Ellos querían sorprender a los turistas y a todas las personas que iban a llegar con esa imagen de Japón alta tecnología. Y entonces decidieron empezar a robotizar hoteles, es decir, iban a atender a turistas, hoteles 100% robotizados, desde la recepción hasta la persona que les hacía la limpieza en sus, ¿cómo se llama?, en sus habitaciones. Flotillas completas de taxis autónomos, automatizados para recibir a los turistas. Y bueno, otro ejemplo eran que ya las máquinas de alta producción tecnológica también empezaron a decir, vamos a empezar a robotizar. Y Foxconn, la empresa que produce la mayor cantidad y tiene la mayor participación de producción de celulares, dijo, vamos a robotizar nuestras líneas de producción y vamos a sustituir 1 millón de personas por docenas de robots. Imagínense esto, cómo se empezaba a ver. No podemos volver a la normalidad porque esa normalidad era el problema. Vimos un primer bloque. Eso venía sucediendo antes de la pandemia, es decir, antes de la pandemia,
Eso no era nada nuevo, eso estaba empezándose a testar. Y entonces ¿cómo se llama? Se nos presenta la pandemia. Y entonces ya empresas empiezan a decir, empresas con alta visión, un alto nivel de liderazgo, un alto nivel de futuro, con planes de internacionalización, de diversificación, de incremento de sus portafolios. Inditex es una de ellas. Y entonces Inditex empieza a cabecear y dice, wow, no estaba dentro de nuestros planes la pandemia. Y entonces resulta que tiene que cerrar 1,200 tiendas en cuestión de semanas. H&M, otra de las cadenas de tiendas más importantes del mundo, también tiene que cerrar y tiene que prácticamente sus ventas se le vienen hasta un 50% abajo. Ellos, de una u otra manera, por todos los problemas que tienen con el tema del ambiente, es una industria que se le llama la industria del fast fashion, es decir, consumidores de muchos recursos naturales, ya traían problemas con el medio ambiente y entonces dice, bueno, ya con todo esto de la pandemia nos va a poner en jaque. Victoria's Secret ya traía algunos problemas cerrando tiendas en todo el mundo y la pandemia los terminó de socavar. Bueno, ni siquiera el Circo du Soleil, aquel famoso circo que en Quebec, en Canadá, en el año 1979, abre sus puertas y convoca a más de 10,000 en su momento, más de 10,000 talentos de todo el mundo, desde China, Brasil, Tailandia, Vietnam, etcétera, y se los lleva y hacen unas cosas maravillosas a través de los espectáculos del Circo du Soleil. Y entonces, ni siquiera con todo ese talento logran contener esa pandemia. Miren, ni siquiera la industria del mágico mundo de Disney, con 43,000 colaboradores, le da tiempo a decir qué podemos hacer. Prácticamente los confinan y los llevan a sus hogares. Bueno, Airbnb, y toco este caso porque uno dice, bueno, eso solo les pasa a aquellas organizaciones que no son 100% digitales. Sin embargo, Airbnb es una empresa que es 100% nativa digital, es decir, nace digital y se fue desarrollando digital. Pero el propio CEO dice y confiesa, nos llevó más de 12 años construir este gran proyecto y en tan solo 6 semanas se nos viene abajo. Bueno, Brook Brothers, y resulta que desde Wendy's, Pizza Hut, los mayores operadores de este tipo de cadenas de restaurantes en Estados Unidos se van a la bancarrota. Las líneas aéreas, de igual manera, resulta ser de que desde Lufthansa, Boeing, Iberia, Rolls-Royce, etcétera, entran prácticamente en un gran problema y tienen que pedir apoyo económico a sus países. Imagínense ustedes, colegas, ustedes dirigen un país de 1,300 millones de habitantes y les tienen que decir a los 1,300 millones de habitantes se tienen que ir confinados. Eso venía sucediendo en la pandemia. Países que estaban erosionando lo que eran sus indicadores de trabajo. Solo Estados Unidos había perdido 20,5 millones de empleos en un solo mes, tasa histórica para la economía estadounidense. Y bueno, cosas que se venían dando y uno dice entonces, por Dios santo, antes de la pandemia se venían dando este tipo de cosas, en la pandemia se empezaron a dar estas, y bueno, ¿qué sigue? What's next? ¿Verdad? Y entonces, ya por el otro lado, la inteligencia artificial no dejó de parar. Lo que pasa es que esta cortina de humo que se llama pandemia, de una u otra manera nos puso un velo, ¿verdad? Nos puso un lienzo, por así decirlo, pero hablando lo que es, colegas, la tecnología empezó y siguió su curso, la velocidad de la inteligencia artificial continuó su marcha. Es más, las grandes compañías de tecnología, algunas de ellas muy bien posicionadas y con una visión muy clara, dijeron, es cuando tenemos que acelerar y poner en marcha toda la maquinaria de implementación y ejecución de proyectos clave para que cuando pase o se vaya suavizando esta pandemia, ya tengamos todos los recursos para ponerlos en marcha. Bueno, veamos la visión de Sundar Pichai. Pichai, que es el CEO de Google, decía, la inteligencia artificial es probablemente lo más importante en lo que la humanidad ha trabajado, incluso más grande que la electricidad y el fuego. Y entonces, miren, imagínense ustedes que ya la inteligencia artificial aportará la cantidad de billones que ustedes ven en la pantalla acá al planeta en el año 2030. Miren, ya la inteligencia artificial transformará más de 500 trabajos de cuello blanco. ¿Qué significa eso? Que muchos puestos que están en la oficina van a ser de una u otra manera retados por la inteligencia artificial porque se van a automatizar y se van a digitalizar muchas actividades, muchos procesos, muchos procedimientos, y eso es lo que se está planteando en este momento. Miren, ya para el año 2025 se plantea que la mitad de la fuerza laboral va a ser
mitad humanos y mitad robots. Bueno, ya para el 2030 habrá desaparecido el 50% de los trabajos que existen hoy. Imagínense ustedes, estamos hablando de 3 años, colegas. Y, por ejemplo, en algunas conferencias que yo he estado desarrollando, he tenido en Estados Unidos, justamente se ve toda esa avalancha de iniciativas de cómo empezar ya en escala a empezar a automatizar ese tema. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos desde templos en ¿cómo se llama? En Japón, en donde la inteligencia artificial incluso excede lo que son, yo le llamo la realidad de lo que vivimos, ¿verdad? Miren, el primer funeral de la inteligencia artificial, un japonés en donde tomó fama porque prácticamente él se había casado con un holograma y resulta que un chip del holograma falló, se quemó el holograma y era equivalente a morir y prácticamente tuvo un funeral. Bueno, ya tenemos robots con inteligencia artificial que son capaces de dar todas las noticias y pueden recopilar todas las noticias del mundo en tiempo real y poder seleccionar y poder priorizar y poder subsegmentar. Por ejemplo, al área de Shanghai le voy a dar esto, al área de Guangzhou le voy a trasladar esta comunicación, etcétera. Entonces, imagínense ustedes cuáles son los retos. Ya la CIA busca a sus nuevos talentos en la red, es decir, ya todo lo que es inteligencia artificial está. Hablemos un poquito de Sofía, la primera robot con inteligencia artificial con primera ciudadanía. Yo justamente la próxima semana estoy en Dubái, trabajo un poco con lo que es el Centro de Excelencia Operacional y los procesos de inteligencia artificial de la Policía de Dubái, y resulta ser de que Sofía, que fue la primera robot ciudadana en donde adquiere una ciudadanía por Arabia Saudita, resulta ser de que Arabia Saudita está muy focalizada y muy obsesionada por convertirse en uno de los países de la inteligencia artificial. Ya cuentan, por cierto, no sé si sabían que tienen la primera universidad especializada en inteligencia artificial. Una universidad 100% con facultades en inteligencia artificial, en automatización, en tecnologías del mañana, en tecnología espacial, etcétera. Entonces, Dubái está tratándose de diferenciar de lo que son los otros países como China, Estados Unidos, Alemania, etcétera. Y bueno, creo que lo está alcanzando. Pero miren, no había pasado este proyecto de Hanson Robotics cuando dice, ok, tenemos ya a la primera ciudadana y vamos a crear a la Sofía. Little Sophia is a 14-inch dull robot that can do all the amazing things Big Sophia can do it in a smaller package. Hey, Sophia, if you could have a superpower, what would it be? I do have a superpower. I can code. Little Sophia can create a deep connection with others by making eye contact and recognizing facial cues. She is curious about the world. She wants you to help her learn. She has an ever-expanding imagination and can take you on wild adventures. Hey, Sophia, where is the asteroid belt? The asteroid belt is between Mars and Jupiter. Isn't it beautiful? You can learn. Ok, les corto ahí el video por un tema de tiempo, pero miren, Hanson Robotics dice, ok, ¿qué vamos a hacer con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones dicen, vamos a, ¿cómo se llama? Ya no quieren interactuar con muñecas, ya no quieren interactuar, quieren interactuar con tecnología. Entonces, ¿qué mejor un pequeño robot que pueda ser un mini tutor, un mentor de los niños en las tareas de la escuela y puedan acompañarles en algunas preguntas e incluso de dilemas del día a día que tienen los niños? ¿Me explico? Entonces, imagínense hacia dónde va. Miren, no había pasado tanto tiempo y el año pasado, justo el 2021, ¿sí? Yo me encontraba en Boston, Estados Unidos, y una de las conversaciones que se estaban dando en los eventos que se tenían allá era que el año 2021 se convierte en el año punto de inflexión respecto a la aceleración de todos los procesos de inteligencia artificial en sistemas inteligentes en robotización. ¿Qué significa eso? Que todas las compañías empiezan a decir, este es el año, equipo, este es el año para desarrollar y acelerar todo eso. Hanson Robotics, creadora del robot Sophia, había iniciado la producción de decenas de miles de robots. Pero también Elon Musk, ustedes han visto que Elon Musk, en la parte que acaba de comprar Twitter de 44 billones de dólares, ya había presentado, y ese era un proyecto que era tan ultra secreto que todo mundo, el mundo se enteró el día en que
Elon Musk presentó al Tesla Bot. Nadie sabía de eso antes de eso. Y entonces resulta que Elon Musk dice, voy a desarrollar un robot que sea capaz de poder ocupar aquellas posiciones que son aburridas, que son riesgosas o que nadie quiera hacer. Y entonces, esta es una noticia del año 2021, pero miren, ya Elon Musk hace un par de días, el 22 de abril, eso fue hace 5 o 7 días aproximadamente, dice, Elon Musk dice que su Tesla Bot va a ser un robot que incluso toda la producción de robots va a ser mayor que toda la industria de producción de automóviles juntas, es decir, va a valer más. Esa es la importancia que se le está dando hoy a la inteligencia artificial. Es más, dice, el negocio de Tesla no van a ser los automóviles, dice, no nos equivoquemos, el negocio de Tesla va a ser la producción de robots. Imagínense ustedes en dónde está la visión. Veamos un poquito de algunos modelos de negocios basados en robots que ya se empiezan a despertar en el mundo de las producciones a gran escala. Imagínense ustedes que en la pandemia, si algo no se tenía, era el talento y el recurso más importante de una organización, y es su gente, porque todos estaban confinados. Créanme que ese marcador somático que generó esa ausencia de los equipos de trabajo pusieron a pensar a los gerentes y a la industria y en decir, esto no nos puede volver a pasar. Esto no debe de volver a suceder. Y entonces resulta que se empiezan a crear modelos de negocio. Este es un modelo de negocios basado en renta de robots. Y entonces ya hay industrias en Estados Unidos en donde dicen, Rapid Robotics, por ejemplo, ya es una de las empresas que te puede alquilar una línea de producción y te dice cuántos meses lo quieres, ¿verdad? Y con una gran ventaja que incluso te hacen un modelo económico financiero de cuándo te va a retornar todo lo que estás invirtiendo en esto. Y bueno, podemos ver ya incluso algunos ejemplos de cómo ya las industrias en Estados Unidos están empezando a alquilar robots y que de una u otra manera, con algunos beneficios que tienen, les permiten poder eficientizar sus líneas de producción. Miren, este es un caso que a mí me interesa mucho mostrárselos. Es un caso muy antiguo, por cierto, se llama Ocado. Es un centro logístico de distribución en Inglaterra. Tiene más de 10,000 robots trabajando. ¿Sí? Más de 10,000 robots con inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, process automation, y una cantidad de aplicativos que tienen que hacen de que en ¿cómo se llama? En este centro de distribución trabajen solo 120 personas y 10,000 robots trabajan. Bueno, veamos un poquito la supremacía en la inteligencia artificial y ahí, mi estimado Víctor, me vas comentando cómo voy en tiempo. Yo tengo material, pero suficiente acá, pero voy desacelerando. Con 2, 3 minutos que me digan, yo ya voy desacelerando. ¿Les parece? Me quedan 5 minuticos, profesor. Excelente, Víctor, qué amable. Vamos al siguiente tema entonces, supremacía en la inteligencia artificial. Miren, hay alguien que me encantaría que le dieran seguimiento, síganlos en Instagram, síganlos en LinkedIn, síganlos en sus estudios, sus informes. Kai-Fu Lee es uno de los gurús de la inteligencia artificial, es decir, él es alguien especialista en prospectiva y diseño de futuros en el campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y resulta ser de que dice que el talento en el futuro va a ser mentorizado por inteligencia artificial. Y miren, y así como en la cinematografía, en las películas de ciencia ficción, como que si nos estamos acercando cada vez más en donde esas grandes computadoras van a ser nuestros mentores, por así decirlo, y por qué no decirlo, y ahora sí entro al tema principal, nuestros jefes. La inteligencia artificial puede llegar a, ¿cómo se llama?, a reemplazar el 40% de los trabajos en los próximos 15 años, ¿sí? Y esto lo dice Kai-Fu Lee. Recuérdense que Kai-Fu Lee no es cualquier cosa, lideró todo el estudio de competitividad de la inteligencia artificial de China. Y ahora él plantea toda una corriente que, les voy a ser muy franco, lleva muy buena pinta, como dicen en España, lleva pero muy, muy buena pinta, a tal punto que dice, China dominará el talento tecnológico global en el 2025. Y a ver, veamos con datos y evidencias, ¿sí? Dicen, los estadounidenses, dicen, fueron estratégicos. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Identificaban el talento en todos los países del mundo y decían, en donde hay gente con potencial y talento. India, vamos a traer estudiantes de India. Los becaban y se los llevaban a Estados Unidos. Los formaban, les daban maestría, les daban PhD y buscaban por todo lo que querían, era
o que se quedaran en Estados Unidos produciendo para la economía de Estados Unidos o que regresaran como embajadores de Estados Unidos en sus países, ¿me explico? Y entonces resulta de que así se generó todo un ecosistema de talento en Estados Unidos. Identificaban de Alemania, identificaban de Rusia, identificaban de China, etcétera. Pero China dice, no, esto tiene que parar. Ustedes se dieron cuenta de que China empezó a poner cámaras, llegó a poner hasta más de 1.100 millones de cámaras en las ciudades, en los lugares públicos, en las escuelas, dentro de las escuelas, monitoreando las 7 emociones básicas de los alumnos desde pequeña edad, temprana edad. Y entonces resulta ser de que dicen, a ver, ya con toda esta data que tenemos, porque hemos recopilado a través de un sistema de reconocimiento facial, facial recognition, que dice, podemos identificar y podemos proyectar el potencial de cada uno de estos niños. Y a esos niños que tenían ese alto coeficiente y ese alto potencial, los separaban del agua y del aula y decían, los llevamos a escuelas especiales. Ese talento, colegas, pueden creer que ya no se está yendo a Estados Unidos. Ese talento hoy está entrando en incubadoras de talento con una mente tecnológica de altísimo nivel. Por lo tanto, esa fuga de talento ya no se está dando. En 5 años, China será el líder tecnológico más importante del mundo. ¿Por qué? Porque tiene toda una serie de estrategias de conglomerados de datos y una inteligencia artificial a través de Big Data que les permite poder decir este talento es el que nos va a permitir desarrollarnos en el futuro. Muy bien, sigamos. ¿Cómo se llama? Bueno, esto ya se los había dicho. Aquí está, Made in China 2025. El proyecto hecho en China 2025. Miren, este es un proyecto espectacular. No creo que lleguemos a profundizar por temas de tiempo, pero se los voy a explicar así rapidísimo. Así como existía la ruta de la seda, ¿se recuerdan? También existe hoy día la ruta de la seda aeroespacial y también existe la ruta de la seda logística. Yo me voy a enfocar en la ruta de la seda digital. No sé si ya habían escuchado de este proyecto espectacular que tiene China. Yo se los comentaba incluso ayer al Ministerio de la Defensa de Guatemala, que me tocó curiosamente ayer, que dicho y sea de paso, yo no es que trabaje con todos los ministerios de defensa ni los ejércitos, me tocó en estos 2 días, tenía años de no dar una conferencia para las Fuerzas Armadas, pero okay, a ver, miren, ¿qué sucede? Veamos la evolución de China en los últimos 10 años. Miren, China no era nadie en inteligencia artificial. Yo estudié en el 2014, justo cuando China daba esa comunicación. Tenemos que cambiarnos el chip y ya no pensar en modelo económico de maquila, sino que tenemos que ser los líderes de la inteligencia artificial. Y China empieza, y miren cómo empieza. Tan es así, mis estimados colegas, que hoy China lidera la carrera de la 5G, capaz de poder posicionar a 5 de las compañías más importantes del top 10 de empresas de 5G en el ranking, ¿sí? Es más, Huawei es la líder inminente por todo, por donde se quiera. Y es que miren, ni siquiera Estados Unidos es la segunda. Estados Unidos es la 4ª empresa. Ustedes saben que el resurgimiento de Nokia quebró en el año 2007. ¿Y quebró por qué? Porque entró el smartphone de Apple. Pero Nokia dominaba el 85% del mercado de todos los celulares, lo que le llamaban los frijolitos a las piedrecitas. Resulta ser de que Nokia va a resucitar nuevamente por la 5G. Nokia va a ser otra vez Nokia, la gran Nokia que era antes por la 5G. Pero si ustedes ven, ese potencial tiene China. ¿Ustedes creen que recibirían un trato más justo si un jefe fuera robot? Miren, curiosamente, se hicieron algunas estadísticas y algunas encuestas a gran escala y en prácticamente la mayor cantidad de países del mundo en donde decían, ¿será que si te pongo a un jefe robot, este robot sería más, tendría más tacto contigo, te trataría mejor, te daría mejor instrucción, etcétera? Miren, increíble. Una de las primeras suposiciones que se dieron fue los mejores jefes. Es muy complicado que una máquina supera a los mejores jefes, pero no es difícil que sea una buena alternativa a un jefe sin liderazgo. Miren qué evidencia nos lanza el futuro de la robotización. Va a tirar, pero los va a tirar así rapidísimo a aquellos malos jefes, a aquellos malos líderes. Por lo tanto, una de las capacidades que se tiene que fortalecer a gran nivel, pero muy robusta, es la capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque es la capacidad de liderazgo la que hace que
tu equipo te admire, la que tu equipo te siga, porque un jefe que no tiene una visión y que no sabe a dónde va, normalmente no lo sigue. Bueno, recibirás un trato más justo de tu jefe si este fuera un robot. Y bueno, aquí hay una encuesta en donde decían que el 64% de los encuestados confiaría más en un robot que una persona como jefe, ya que la mitad pediría consejo antes de una máquina que a su manager. Y ustedes me dirán, Sergio, ¿eso será posible? Sí, mis queridos colegas, miren, métanse, a ver, ¿a quién le creen más? ¿Le creen más al capitán, aquí al amigo Víctor, cuando le dice, mira, ¿qué tal de tráfico para ir al centro de Cali? No, yo a Víctor no le creo, yo le creo más a Waze. No sé si me explico. Pregúntenle ustedes a quién le creen más a veces, al médico o le creen a San Google. Entonces, cuando uno dice ya la tecnología nos está empezando a dar información tan relevante que a veces casi que le creo más a un Spotify, a un Google, a un, ¿cómo se llama? A un etcétera. ¿Me explico? Muy bien. Miren, una Ya de se las cumple el razones... tiempo, profesor. Muy bien, Víctor. Voy cerrando acá con esta, ¿les parece? Voy cerrando con esta y la otra. Muy bien, ahí está justamente con eso. Aquí cerro con eso. ¿Por qué? Porque es que se presumía de que un robot era mucho más confiable que una persona de carne y hueso. Primero porque a través de todo el juego de analítica y de inteligencia que tiene el robot, era capaz de poder dar una porque conocía todo su recorrido. Bueno, más o menos eso era lo que quería poner sobre la mesa, colegas. Gracias por su atención. Víctor, te regreso el micrófono. Muchas gracias, doctor Sergio. Le recomendamos a los participantes que se encuentran conectados, por favor, poner su micrófono en silencio. Muchas gracias, para que de esta manera no nos afecte de pronto cuando el conferencista esté hablando. Coronel. Sigamos con la conferencia en aras del tiempo, con la conferencia inmediata de Juan Pablo Pardo, y al finalizar terminamos con el conversatorio para aprovechar y maximizar el tiempo. ¿Te parece? Muchas gracias, coronel. Buenas tardes a todos. Con su permiso, mi coronel, doy comienzo a mi charla. Muchísimas gracias al coronel, a la Fuerza Aérea Colombiana por esta oportunidad. Para mí es un honor y un placer estar con mis hermanos de una nación hermana. Y bueno, para hablar de lo que es mi pasión, que es la logística militar, concretamente en el tema de mi estudio de mi tesis doctoral, que fue la logística como factor de importancia para el éxito en la Guerra de las Malvinas. Vamos a poner una presentación PowerPoint rápidamente, que nos servirá para mirarla. Vamos a ver. Compartir pantalla. Aquí está. Compartir. Eso es. Y ahora... ¿Se ve bien, Víctor, por favor? ¿Se ve bien? Sí se ve, sí se ve. Sí se ve la pantalla. Hay veces se le cae un poco como la señal, pero sí se está viendo bien, doctor Juan Pablo. Muy bien, pues empezamos. Un inicio, vamos a hablar de lo que es la logística en el arte de la guerra, la definición. Hablaremos de las leyes y principios logísticos, que aunque parezca mentira, muchísimos profesionales no los conocen. Veremos los objetivos y las hipótesis que se plantearon en la tesis. La metodología de investigación que se tuvo que desarrollar para estudiar la logística, algo novedoso porque hay muy pocos estudios sobre ella. Haremos un análisis del conflicto en base a esa metodología. Con esto, estos son unos criterios de la metodología de investigación, los veremos a continuación. Y luego hablaremos de los resultados y conclusiones. Bien, somos militares, manejamos el arte de la guerra. El arte de la guerra consta de tres ramas científicas, que son la estrategia, la táctica y la logística. Sobre la estrategia y la táctica se ha escrito infinidad de libros y de estudios. Sobre la logística, es la hermana pequeña, siempre ha sido pues, como más despreciada y menos importante, pero eso está cambiando a pasos agigantados, y sobre todo en las últimas décadas. Los pocos investigadores que se han dedicado a investigar sobre la logística militar
ya hablan de que ni más ni menos que el 90% del arte de la guerra es la logística. Esto implica que tenemos que cambiar nuestra mentalidad como militares. Los futuros oficiales tienen que saber que aplicarán la estrategia y la táctica, pero si no tienen en su mente el chip logístico, no serán buenos profesionales, no serán profesionales completos. Su capacidad de gestión estará muy reducida. Aquí tenemos la definición de logística. Vemos que es la rama científica del arte militar, que tiene por objeto prevenir, importantísimo verbo para cualquier logística, para cualquier logístico, y proporcionar a las Fuerzas Armadas de una nación los medios de personal, material y servicios para satisfacer en cantidad justa, calidad apropiada, momento oportuno y lugar preciso sus necesidades en cualquier situación. Como vemos, una definición muy amplia y muy ambiciosa. ¿A qué se dedica la logística? Pues los logísticos nos dedicamos a siete cositas, 7 elementos funcionales, 7 funciones. La primera es el aprovisionamiento, la segunda el mantenimiento de los equipos, el personal, la gestión de personal, la sanidad, es logística también, las obras, los transportes y un cajón desastre de varios. El bloque de aprovisión de mantenimiento, llamado bloque de sostenimiento, es el más importante. El resto es bloque de servicios. Y dentro de lo que es la logística, ya hemos dicho que la logística es el 90% del arte de la guerra, pues dentro de ese 90%, el 80 o el 90% es el bloque de sostenimiento. Cualquier ejército moderno que se precie, si no presta la debida importancia al aprovisionamiento y al mantenimiento de sus equipos y medios, probablemente perderá cualquier conflicto en el que se vea involucrado. Seguimos. Aquí vemos, sabemos que la estrategia tiene un montón sus leyes, no las vamos a enumerar. La táctica también tiene sus principios de conducción de la guerra. ¿Y la logística? ¿Tendrá la logística principios y leyes? ¿O los logísticos vamos por la vida improvisando? Pues no, tenemos leyes y principios. Son 7 también. El primero es el principio de interdependencia. La guerra es un sistema, exige una interdependencia de sus partes. La estrategia, la táctica y la logística son inseparables en el terreno militar. Es decir, se han dado muchos errores en la historia de la guerra. Yo lo he analizado, estoy escribiendo un libro sobre ello ahora mismo, en el que los estrategas van por un lado, los tácticos van por otro y no prestan atención a la logística. Son fracasos rotundos. Si no prestamos atención a la unión que tienen las tres partes del arte de la guerra, fracasaremos estrepitosamente. El segundo principio es el de vulnerabilidades logísticas y consiste en establecer un desarrollo industrial y de la organización logística de forma principal basándose en conocerse y conocer al enemigo. Es decir, por poner un ejemplo, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial pues tenía una logística que el combustible dependía de Rumanía, para el caucho de la Unión Soviética. Es decir, sí, he desarrollado un ejército muy potente con unas divisiones Panzer, una Luftwaffe, una aviación muy fuerte, pero mi logística depende del extranjero, depende de cosas externas a mí. Esas son debilidades que luego se pagan muy caras en una guerra, ¿no? Solo mencionaré que las principales debilidades son pues, la capacidad para transformar una logística de paz a guerra. Eso, no todos los países están preparados para hacerlo. El grado de nacionalización, como hemos comentado ahora mismo, se estima que como mínimo el 70% de nuestros medios y recursos tienen que ser nacionales para poder tener independencia logística y no depender de extraños. El grado de formación del personal logístico, los logísticos tienen que estar bien formados. Y el desarrollo de la I+D, importantísimo. El tercer principio sería el principio de mando y coordinación único. Debe existir un mando único en toda la cadena de apoyo logístico que controle la totalidad del ciclo, desde la determinación de necesidades, pasando por la obtención, el almacenamiento y la distribución final. Este principio lo incumplen muchísimos ejércitos. Hasta el propio Napoleón, uno de los grandes estrategas de la historia, incumplía el principio de mando único en su cadena logística. Tenía un logístico hasta la frontera de Francia, y de la frontera de Francia hasta donde estuviera la Gran Armée, el principal ejército, era otro logístico. Naturalmente, cada uno interpretaba las cosas a su manera y podía haber, no había unidad de criterios y era complicado. Otro principio, el cuarto, principio de economía de fuerzas, básico en toda logística. Los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, hay que priorizar. Hay que optimizar la utilización de los recursos para poder maximizar la satisfacción del empleo. Y la economía debe inspirar toda la acción logística, tanto en el planteamiento como en la ejecución. Básico y de sentido común. Bien, el quinto principio es el principio de previsión. La logística es una ciencia de preparación para la guerra y su éxito se basa en la previsión. La más preciada cualidad de un logístico debe ser la previsión.
ya he comentado que en la definición de logística, que es prever, pensar en los problemas antes de que se produzcan, como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, muchísimos siglos antes de Cristo. Pues eso no se cumple en la mayoría de los casos. Las naciones, los ejércitos, se lanzan a una guerra, a unas misiones, a unas operaciones, casi, digamos, y en el caso de Malvinas fue también así, improvisando. Y la logística tiene que ir adaptándose a marchas forzadas a lo que los estrategas y tácticos le reclaman. No hay nada, cuando el logístico necesita tenerlo todo previsto, estandarizado, esquematizado, etcétera, etcétera. Seguimos hablando. El sexto principio sería el principio de homogeneidad, importantísimo. Cuanto mayor variedad de equipos haya, cuanto mayor variedad de armas o de ejércitos con métodos, equipos y materiales diferentes, habrá una mayor fricción y la logística será un caos imposible de solucionar. Hay que estandarizar, homogeneizar, reducir la fricción entre innumerables equipos y medios. Vamos a poner un ejemplo rápido. También en la Segunda Guerra Mundial, los americanos solo tenían 5 modelos de carros de combate y llegaron a fabricar 50.000 carros Sherman. Sin embargo, los alemanes tenían 50 modelos de carros de combate, algunos tremendamente avanzados, como el carro Tigre, pero solo pudieron fabricar 1.500. Claro, cuando esto se lleva al campo de batalla, por mucha calidad que tenga el carro Tigre, no puede competir contra 50.000 Sherman. Bien, es un ejemplo que creo que brilla por sí mismo. El séptimo principio es el principio de información, vital para un logístico. No se puede hacer nada sin información previa acopiada. Y muchas veces los ejércitos y las naciones se lanzan al campo de batalla sin haber hecho un análisis de información del clima, de cómo afecta la logística la del enemigo, si hay guerrillas que puedan destruir mis convoyos logísticos. Nada, se van a la guerra y van afrontándolo sobre la marcha. Es increíble, se repite una otra vez en la historia. Como decía Sun Tzu en esta frase, que vale la pena repetirla, si a la vez ignoras todo del enemigo y de ti mismo, es seguro que estás en peligro en cada batalla. A estos hombres se les llama locos criminales, que pueden esperar sino la derrota. Y nosotros trabajamos, somos militares, no trabajamos para la derrota, trabajamos para la victoria, porque si la derrota es muy dolorosa para una nación y todo lo que conllevaría. Bien, estos son los 7 principios del arte de la guerra. Aquí vale la pena ver una frase del general Franco sobre la Segunda Guerra Mundial. Al final los inagotables vencerán a los invencibles. Los invencibles, que eran el ejército alemán, tenían una gran estrategia y una gran táctica con las Panzerdivisiones, la Luftwaffe, la Blitzkrieg, la guerra del relámpago. Pero ¿quién ganó al final? Los inagotables. La logística aliada fue la que aplastó y asfixió finalmente, tanto con el bloque estadounidense y británico, con el bloque soviético, aplastó a los invencibles. Volveremos sobre ese tema de ser una nación inagotable. ¿Cómo se puede una nación convertir en inagotable logísticamente? Aquí tenemos los objetivos principales de la tesis, no los vamos a ver mucho. Lo principal fue crear un organigrama metodológico, que es este cuadro que tenéis aquí, que lo vamos a ver rápidamente cada uno de los criterios, subcriterios, índices y ratios. Hablaremos un poquito sobre lo que es este sector cuaternario, esta palabra tan curiosa. Y bueno, era aplicar esta metodología, este cuadro, para la guerra de las Malvinas, viendo los resultados que nos dan y determinando qué subcriterios o índices serían los más importantes en el caso de ese conflicto. Otros objetivos secundarios, pues determinar cómo estaban al principio de la guerra, comparar las decisiones logísticas, que a nivel macro y micro, y determinar qué factores pueden ser superiores o inferiores en cada ejército enfrentado. Un estudio tremendamente interesante. Para cualquier mente militar es muy estimulante, yo lo considero así. Se plantearon cinco hipótesis de trabajo en la tesis, todas fueron validadas, fueron confirmadas de forma afirmativa. Quizás la más llamativa, la hipótesis 3, que Gran Bretaña ganó la guerra gracias al apoyo logístico de los Estados Unidos y al embargo logístico de la Comunidad Europea Argentina. Esto se demostró que fue así, básicamente por el apoyo de millones de litros de combustible de aviación. En una guerra moderna, el combustible es la savia de la guerra, es lo más importante para un logístico ya no es la comida de los hombres como en la antigüedad, ni siquiera los repuestos de los medios mecánicos, sino el combustible. Es el cuello de botella de todo campo de batalla. Pues gracias a los millones de combustible que le facilitó Estados Unidos y a los misiles aire-aire de tecnología aplastante, pues fue con lo que Gran Bretaña realmente pudo ganar
ya veremos que rozando el tiempo de descuento prácticamente, porque tenían como límite ganar el día 15 del mes de mayo, ganaron el día 14, a un mes, a un día por empezar a retirarse. Pero bueno, ganaron. Bien, la metodología la tuve que desarrollar durante un par de años, estudiando libros de logística general de Estados Unidos, Australia. Por desgracia, el mundo anglosajón nos lleva ventaja, en el mundo militar anglosajón nos lleva mucha ventaja, y todo lo han investigado ellos. A nivel, en idioma español hay muy pocos libros publicados sobre el tema. Yo he escrito uno que pongo a disposición de los que me quieran contactar gratuitamente, y otro que está a punto de ver la luz. Y bueno, espero con ello aportar un ladrillo de construcción al mundo logístico en nuestro idioma. Bien, pues aquí vemos que la metodología habla de cuatro criterios principales: el sector cuaternario, la organización, la planificación y la ejecución. La organización, la planificación y la ejecución se explican por sí mismas, pero el sector cuaternario, ¿qué es el sector cuaternario? Aquí vemos este cuadro, rápidamente vemos que sabemos que hay tres sectores económicos: el sector primario, que es la agricultura; el sector secundario, que es la industria; y el sector terciario, que son los servicios. Pues bien, el sector cuaternario no es uno que está por encima de ellos, sino es qué tanto por ciento de esos sectores, primario, secundario y terciario, se dedican para la guerra. Es decir, es el grado de militarización de una sociedad. Tremendamente importante. Esto lo definió un francés, Boutol, un investigador francés, en 1942. Y es tremendamente importante. No es lo mismo una nación como las nuestras, que tienen un porcentaje del 7% o menos dedicado a la defensa, que Corea del Norte, por ejemplo, que tiene el 99% dedicado a la guerra, ¿no? Bien, seguimos. Aquí simplemente explicaros que de los cuatro criterios, en tiempo de paz afecta el sector cuaternario, la organización, y parte de la organización, la planificación y la ejecución se aplican en tiempo de guerra, en la logística en tiempo de guerra. Aquí tenemos el cuadro otra vez, que lo vamos a ver un poco paso a paso, ¿no? Explicado escuetamente porque no tenemos más tiempo, pero sí que verlo un poco en su totalidad. Bien, aquí tenemos el cuadro de sector cuaternario tal y como quedó en la tesis. A ver si logro dejar esto aquí. Bien. Bien. Como vemos, todos los indicadores argentinos están en rojo y en carácter negativo hacia abajo, y los británicos en verde y hacia arriba. Como vemos, hemos hablado de la vulnerabilidad logística. Esto pertenece al sector cuaternario, que tiene la nacionalización, la seguridad estratégica, es decir, cómo a salvo tengo mi industria de bombardeos aéreos, de ataques de guerrillas, etcétera, etcétera. Si tengo reservas estratégicas de combustible, de municiones, para poder aguantar un tiempo hasta que mi industria se ponga a fabricar en masa. Y luego el mando, cómo movilizo a la gente, cómo movilizo mi industria y cómo movilizo mi economía, cómo cambio de paz a guerra. Todo eso es sector cuaternario y es muy importante. ¿Qué nos dice este cuadro? ¿Nos dice que Inglaterra iba a ganar la guerra de Malvinas? No, no nos dice eso. Este cuadro es de índices a nivel macro, a nivel estratégico. Lo que nos dice este cuadro es que Inglaterra es una nación inagotable. Lo que comentábamos antes de la famosa frase. Es decir, Inglaterra es una nación inagotable. Aunque perdiera la guerra de las Malvinas, tiene capacidad industrial para volver a rehacerse y volver al campo de batalla. Y Argentina no tanto, muchísimo menos. Naturalmente entra la pregunta: ¿cómo se vence a una nación inagotable logísticamente? Pues convirtiéndose a sí mismos nosotros en una nación inagotable también, como mínimo igual que la del enemigo, y deseablemente muchísimo más que la del enemigo, para ser superiores a ellos. La buena noticia es que, como hemos visto antes, el sector cuaternario podemos empezar a mejorarlo en tiempo de paz, no hay que esperar a tiempo de guerra. Sin embargo, muy pocas naciones están haciendo por esto. Sería un estudio precioso de hacerlo en cualquier Ministerio de Defensa, cómo crear un sector cuaternario y potenciarlo para mejorar la logística de una nación. Bien. Pues bueno, esto es lo que nos dice el cuadro, que Inglaterra es una nación inagotable y Argentina no tanto. Pero aún así todo estaba abierto en la guerra para que ganaran unos o perdieran otros. Seguimos. Este es el cuadro que vemos. Perdón. Aquí. Este es el cuadro del segundo criterio, el criterio organización.
cómo estaban organizados, también que eso se veía en tiempo de paz también y mitad de tiempo de guerra. Hablamos de economía de fuerzas, que era una de las leyes de la logística, si lo recordamos, la economía de fuerzas, y la homogeneidad. Cuanto más homogéneo sea cuanto menos modelos de carros de combate, cuanto menos modelos de aviones, cuanto menos modelos de barcos, de buques de guerra tengamos, mejor logística tendremos. Cuanto menos modelos de fusiles de asalto, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí vemos también que Argentina, todos los indicadores eran menores y en Gran Bretaña casi todos en verde y hacia arriba. Comentar pequeñas pinceladas porque no nos da tiempo para más. Sí que comentar un fallo gravísimo que cometieron los ingleses. Aquí vemos una X en rojo en su criterio y en el del mando de coordinación único, que es que, bueno, habían cometido el error, no tenían un mando cercano al campo de batalla para dar órdenes logísticas. Su mando era único, pero estaba en Inglaterra. Es decir, no se pueden dar órdenes a 8.000 millas de distancia del campo de batalla. Ese error lo cometió Hitler, por ejemplo, en Stalingrado, cuando ordenó que no salieran las tropas de Stalingrado, o en el Alamein, cuando ordenó 24 horas que aguantara Rommel, cuando estaba perdido y hubiera podido salvar a muchas más tropas. No se puede mandar a distancia al ejército. Pues este error increíble en un ejército como el británico, pues lo cometieron. Les iba a crear graves problemas a lo largo de la campaña. En todo el resto sí que habían acertado bastante los británicos y no tanto los argentinos. Cada ejército iba por su cuenta, tierra, mar y aire nunca habían trabajado conjuntamente y todo eso creó graves problemas, a la vez que crearon no un único teatro de operaciones, sino un mosaico de teatros de operaciones con cada uno con un mando propio, que coordinarse entre ellos pues iba a ser muy complicado. Este gráfico que vemos es el del criterio 3, el criterio de planificación. Vamos a ver un poco brevemente. Aquí está. Vamos a ver brevemente cómo estaba. Vemos que la columna que corresponde a Argentina estaba muy mal, el de mando y coordinación muy mal, que ya lo hemos comentado, había varios mandos para el teatro de operaciones. La interdependencia entre logística, estrategia, táctica, entre tierra, mar y aire era muy mala. El despliegue de combate fue erróneo. Por ejemplo, llevaron para el invierno austral, llevaron tropas de una región cálida de Argentina, uniformadas con uniformes de verano. En fin, un desastre completo. ¿Por qué? Vamos a explicar brevemente por qué Argentina cometió tantos errores. Y es porque en los 2 meses que duró la guerra, durante un mes Argentina pensaba que no iba a haber guerra y no se preparó logísticamente. No llevó ni víveres ni municiones para aguantar en las islas. ¿Por qué? Porque habían confiado en la palabra de los Estados Unidos de que iban a tener hands-off. En caso de guerra iban a tener hands-off, manos fuera. Es decir, no, si hay guerra yo no voy a apoyar a Inglaterra, me mantendré aparte. Obviamente, por eso los argentinos se confiaron. Y reconquistaron las Malvinas y luego cuando atacaron los ingleses, en el día 1, o incluso -1 o -2, ya estaban los americanos apoyando con toda su fuerza a Gran Bretaña. Todo esto les pasó enorme factura a los argentinos, que a partir de entonces tuvieron que improvisar. Y entonces en la guerra improvisar y a nivel logístico es muy complicado. No se triunfa casi nunca. Bastante hicieron los argentinos, que estuvieron a punto en un par de ocasiones de dar la vuelta al conflicto. Bien, comentar brevemente algunos errores que se cometieron aquí. Los británicos seguían con su mando y coordinación único a 8.000 millas de distancia, un error gravísimo. De despliegue y combate habían cometido un error tremendo porque ellos pensaban desplegarse basados en los helicópteros, que los helicópteros iban a ser la herramienta fundamental logística para transportar de los buques a tierra todos los pertrechos, municiones, víveres, etcétera, etcétera, mientras la infantería inglesa iba avanzando. Claro, si los helicópteros son tan fundamentales para nosotros, logísticamente, ¿qué será mejor? ¿Colocarlos en varios buques para que, en caso de que el enemigo alcance un buque, solo se hunda 1 o 2 helicópteros, o concentrarlos todos en un solo barco y confiando en que el enemigo no lo va a alcanzar ni nada? Obviamente lo mejor es meterlos en diferentes buques para minimizar el riesgo. Pero no, los británicos subestimaron al enemigo, pensaron que no iba a ocurrir nada de eso, que los argentinos no iban a alcanzar a ningún buque y juntaron a la mayoría de ellos en un buque que efectivamente fue alcanzado por la aviación argentina y hundido.
y con él 10 valiosos helicópteros, de los más grandes y pesados que tenían. Esto ralentizó las operaciones tremendamente y fue un error brutal en un ejército y una armada como la británica. Luego también otro error que cometieron tremendo fue que todos los víveres, municiones y equipos que se llevaban en los buques de guerra, la Armada los cambió de sitio sin comunicar a nadie dónde los ponía y sin llevar un registro en cada barco de lo que se almacenaba en este pañol, en esta estantería, en este tal. No había un registro. Así que cuando llegaron a Malvinas y se tuvo que desembarcar las cosas, desembárquenme la munición. Pues no sé dónde está. Entonces, así de fuerte, así de grave. Hubo que desembarcar de noche para evitar los ataques aéreos argentinos, desembarcar de noche en un orden aleatorio, el primer buque logístico que tocara, porque no se sabía lo que iba en cada uno de ellos, y desembarcarlo en tierra y en tierra hacer una clasificación, montar un almacén en tierra para poder clasificarlo. Esto ralentizó durante una semana el avance británico. Podemos decir, una semana es muy poco tiempo, pero es que en una guerra que duró 2 meses, una semana es muchísimo tiempo. Y los ingleses, por el invierno austral, tenían solo de límite hasta el día 15 de mayo para ganar. A partir de ese día tenían que retirar porque la fuerza del mar y del viento no impedía las operaciones de logística a la fuerza desembarcada. Bien, seguimos. Solo comentar aquí, importantísimo, los 2 últimos criterios, la diplomacia logística y el efecto ethos. La diplomacia logística es conseguir cuanto más aliados para que me apoyen logísticamente. Por desgracia, la Argentina solo consiguió de algunas naciones hermanas hispanas, sobre todo Perú, pero Inglaterra fue el que se llevó el gato al agua, las partes del león, consiguió el apoyo logístico de Estados Unidos, fundamental, de toda la OTAN, de toda Europa, sobre todo de Francia. Hablamos de esto es un ejemplo de vulnerabilidad logística. La aviación y los misiles argentinos eran franceses, los Esofet famosos. Francia le hizo un boicot solicitado por Inglaterra y por la Unión Europea, le hizo un boicot a Argentina y se negó a entregarle los últimos misiles y los últimos aviones que ya estaban comprados. Se quedaron en el puerto de Marsella. ¿Por qué? Porque eran vulnerables logísticamente, no eran de industria nacional. Si hubieran sido de industria nacional, no hubieran tenido ese problema. Bueno, pues todo eso ocurrió. Y el efecto ethos es la moral de combate. Napoleón decía que en la guerra lo moral es a lo físico como 3 es a 1. Es decir, el efecto ethos, aquí hemos puesto a los dos una cruz en rojo porque ninguno de los dos subestimaron al enemigo. Los argentinos creyeron que los ingleses no iban a venir a 8.000 millas a la otra parte del mundo a combatir. Pensaron que Estados Unidos no les iba a apoyar logísticamente y al final todo ocurrió así. Y sin embargo, los británicos subestimaron el ardor guerrero y el pensamiento de luchar por una causa justa que tenían los argentinos, que era la reconquista de las Islas Malvinas. 3 minutos. Esto les va a pasar también graves problemas a lo largo de la contienda y va a generar muchos muertos y mucho sufrimiento. Por último, el último criterio, el criterio de ejecución. Vemos aquí que ya empiezan todos también a tener puntos rojos y puntos verdes. La defensa logística argentina, muy importante, se organizó con Hércules 130, aviones de transporte fundamentales, muy versátiles, un puente aéreo, pero que resultó insuficiente, pese al heroísmo y al esfuerzo que desarrollaron. Los británicos lo hicieron muchísimo mejor también. Su defensa logística también fue mayor. Ya hemos comentado que esperaban a que fuera de noche para desembarcar los buques logísticos, que eran vitales para evitar el ataque aéreo argentino. Se lo tomaron en serio en cuanto sufrieron las primeras pérdidas, reajustaron su conducta. Importantísimo aquí el criterio de control activo, que vemos ahí, el primero del ciclo logístico de sostenimiento. ¿Qué es el control activo? El control activo es una herramienta de calidad que se usa, que es dar siempre nuestra logística con el clima, la moral del enemigo, si hay guerrillas, etcétera, etcétera, para ir cambiándolo sobre la marcha, ¿no? Porque no es lo mismo empezar, volvemos al ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, no es lo mismo empezar la campaña en pleno verano para invadir la Unión Soviética que cuando viene la época de las nieves y cuando viene la época de la Rasputia, del barro. La logística cambia, los problemas cambian y bueno, es un teatro de operaciones completamente distinto.
Los británicos sí que aprendieron la lección, llevaron medios y equipos preparados para el invierno austral y para el fango, la turba de fango que era la isla Malvina. Perdón. Sin embargo, los argentinos era toda una improvisación con tropas llevadas totalmente impreparadas para una guerra de ese tipo, personal también de conscriptos del servicio militar frente a tropas profesionales. Y luego también fundamental el último criterio de mantenimiento, en el que los argentinos no transportaron ningún segundo escalón de mantenimiento a las islas, no se podían mantener los equipos, los morteros, los vehículos que tenían. Sin embargo, los británicos, el Real Cuerpo de Ingenieros británico fue fundamental en el conflicto. De hecho, construyó 2 oleoductos, uno en la isla de Ascensión y otro en la bahía de San Carlos, un puente transportable y una pista en San Carlos, una pista para aterrizaje de aviones, y además sin contar con las herramientas para construirlo, porque las habían perdido. Pero fue una labor ingente que contribuyó decisivamente al éxito, casi en el límite de plazo, para la victoria británica. Bien, no nos da tiempo a comentar muchas más cosas en ese sentido. Resultados y conclusiones. Comentar que se abren nuevas interesantes líneas de investigación futuras o trabajo de asesoría a la defensa, entre otros. Pues hasta qué punto puede el efecto ethos suplir y superar a un eficiente sector cuaternario. Vemos en la guerra de los morales físicos como 3-1 de Napoleón. Es decir, hasta qué punto puede la moral de combate suplir al sector cuaternario. Es decir, hasta qué punto tendrían que haber aguantado los argentinos con su moral de combate para doblegar esa nación, esa nación inagotable. Podemos decir que los argentinos aguantaron 20 días en condiciones desastrosas de comida, de víveres y municiones, con lo cual poco más podían haber hecho, y aguantaron casi hasta el último día de límite de la guerra. Pero bueno, analizar eso e investigarlo es importante para potenciar la moral de combate de las tropas. Segundo criterio, ¿es posible ganar una guerra partiendo de un deficiente sector cuaternario? Es decir, una nación como Argentina que tiene un sector cuaternario muy pobre, no era inagotable. ¿Qué medidas habrá que manejar para lograr un nivel en tan inferior condición logística? Eso se puede analizar. Luego, ¿qué peso juegan los criterios de previsión e información? Importantísimos y manejados de forma muy, muy mala por el bando argentino en la guerra de Malvinas. ¿Cómo afecta el flujo logístico el incumplimiento del criterio logístico de mando y coordinación únicos? Importantísimo. Y luego, elaborar un estudio de implementación de un eficiente sector cuaternario en la estructura de la defensa de una nación. Esto, vamos, yo estaría encantado de colaborar, cualquier nación que quiera implantar un sector cuaternario en su Ministerio de Defensa, porque es asegurarse que eres una nación inagotable, que puedes ganar la guerra y que puedes... aparte, tiene un efecto disuasorio. Ningún país nos declararía la guerra si somos inagotables. Se lo pensarían 2 veces. La logística tiene un efecto disuasorio. Se le cumplió el tiempo, comandante. Sí, ya he terminado, sí. Pues nada, volver a dar las gracias y quedo abierto a que me quiera contactar por LinkedIn a través del Coronel y de la Fuerza Aérea Colombiana para pasar la tesis doctoral, que está también descargable en Google. Y bueno, por algunos de mis libros también lo ofrezco gratuitamente. Y nada, muchísimas gracias y quedo a la disposición de la Fuerza Aérea. Muchas gracias, comandante Juan Pablo. Coronel Luis Hernán Elvira ya maneja la coordinación y articulación a partir del momento. Ya puede quitar la pantalla compartida el comandante. El coronel Elvira maneja entonces la sesión de preguntas y participación. No sé, antes agradeciendo la participación del doctor Sergio y el coronel, tan importante en conferencias que realmente transmiten, ¿cierto? Ese mensaje para nuestros alféreces y cadetes de la Fuerza Aérea Colombiana que en estos momentos se encuentran aquí presentes viéndolos a ustedes, recibiendo esa información importante, información que les va a quedar para socializar en su proyecto profesional. Coronel Elvira. Bueno, muchas gracias y gracias a Sergio y a Juan Pablo por estas magnas conferencias, realmente demasiado ilustrativas. Yo me voy a tomar un tiempo para hacer un resumen, no muy extenso porque no voy a hacer la exposición, voy a ser el moderador de estas dos magnas e ilustres conferencias, como bien nos los han dado a entender. Nos quedan 15 minuticos para cerrar el evento, coronel, para que lo tenga en cuenta.
En 3 minutos, 5 minutos máximo voy a hacer un planteamiento, un resumen general de ambas conferencias. Para Sergio, como bien lo decía, él es un apasionado y líder destacado en todas estas capacitaciones y formación integral. Además, ser conferencista, coach certificado, facilitador de procesos de entrenamiento destacado en los temas de liderazgo, gestión del cambio, ejecución y equipos gerenciales, realmente nos acaba de manifestar toda esa gran importancia como viene de tiempo atrás la parte de lo que es hoy en día la revolución logística 4.0, la inteligencia artificial, como bien nos lo manifestó. Importante esos planteamientos de Kai-Fu Lee, el gurú de la inteligencia artificial, los casos ejemplares que sucedieron en Adidas, en Amazon, con la primera robot Sophie, bien bonita, por consiguiente también los casos de Toys R Us, lo de Taco Bell, en general todas estas cosas, toda esta serie de actividades realmente muy interesantes. Ya aquí me voy a lo que fue la capacitación, en donde nos explica muy certeramente todo lo que necesitamos para el futuro, todo lo que necesitamos para el futuro. Y esto no se viene trabajando desde ahora, sino de mucho tiempo atrás. El mundo necesita, en una conferencia que estuve anteriormente, creo que también aquí nos habló de eso, el mundo necesita de seres humanos. Y como bien lo decía Sergio, más humanos todavía, con ese calificativo de ampliación. Estamos frente a un cambio que no viene de ahora, sino de tiempo atrás, un cambio de transferencia de poder entre lo que es una máquina y el ser humano. Y a eso vamos a llegar. Los avances de tecnología están rodando cada segundo, cada milésima de segundo. Y de inteligencia y sistemas de inteligencia artificial los encontramos en la robótica y la automatización, el Big Data, la IoT, el manejo de la nube, la inteligencia artificial e incluso la parte de las imágenes en tercera dimensión. Y hoy en día, como el concepto que nos hablabas sobre, sobre la sobre los famosos metaversos, la capacitación que dictaste en las Fuerzas Armadas. Esto aplicable a la capacitación o a la conferencia que nos acaba de dar Juan Pablo, es lo que vivimos en esa guerra de las Malvinas hace 40 años. 40 años. Posteriormente de la guerra de las Malvinas viene una guerra, pero no voy a tomar tiempo en esa guerra. Viene la guerra de la Operación Tormenta del Desierto en los años 90, la denominada guerra electrónica. Pero ambos expositores y conferencistas nos hablan sobre esa parte política, económica, social, pero yo le agregaría un valor intrínseco que es el de la geopolítica, el factor geopolítico. En todos los campos, tanto el de la inteligencia artificial como el de la logística militar aplicado, manejamos esos conceptos de las teorías del poder aéreo, del poder naval, del poder terrestre, y han ido cambiando. Hoy en día, como bien nos lo decía Sergio, el concepto de la teoría de la seda, realmente muchos de nosotros no lo conocemos y realmente es demasiado interesante. De la logística de la seda, como bien nos lo decía y nos lo explicaba. Entonces, para ambos, pues no me voy a extender mucho. A ambos le voy a hacer una pregunta y para invitar también al público asistente a que nos compartan sus inquietudes, sus diferentes inquietudes para que no lo respondan. Para Sergio, tengo una pregunta. ¿Cómo consideraría ese ente logístico, ese ser humano logístico, desde el punto de vista de robot? ¿Qué competencias, destrezas va a adquirir para que se someta
a ser, dirigido por un robot en este caso. Y seguidamente, pues para Juan Pablo, en la parte de la teoría de la logística, de la parte logística militar, en cuanto a la crisis actualmente, al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cuál cree que es el factor preponderante que puede incidir en esa logística para que todo resurja y se solucione de la mejor forma? Muchas gracias a ustedes por sus dignas y elocuentes presentaciones. Muy interesantes. Los dejo a ustedes e invito también al público asistente, a los cadetes, alféreces, incluso al cuerpo docente, para que nos compartan también sus diferentes inquietudes ante estas dos conferencias. Gracias. Sergio. Bien, muchas gracias, coronel. Voy a tratar de aterrizar 2 o 3 pensamientos para que se lleven más bien algunas reflexiones y les despierte a ustedes curiosidad y algún toque de exploración, imaginación. Y a su vez esto creo que les va a generar una capacidad de asombro para empezar a emprender cosas, ¿sí? Yo sí creo de que no sé si se le llama el gremio o la industria militar, ¿verdad? Las academias que están en el área a cargo de la formación profesional de cadetes y de las Fuerzas Armadas, tienen que incorporar dentro de lo que es la visión a futuro, ¿sí? Pensar en la profesionalización, le voy a llamar del militar a futuro, no sé si es la palabra correcta, pero del militar a futuro. Un militar que tiene que desarrollar algunas habilidades críticas para poder no solo entender, asimilar, pero también aprovechar todo ese potencial que tienen las nuevas tecnologías o lo que se le denominan las tecnologías del mañana. Esto conlleva el primero desarrollar algo que se llama el mindset, ¿sí? Yo por lo que veo es que la formación militar tiene una línea muy precisa, ¿verdad? Es decir, maneja una serie de conocimientos y que le permiten afianzar dicho conocimiento. Sin embargo, creo que hay que sumarle algunos otros temas a las carreras o a las formaciones que van a trabajar en lo que es el mindset, es decir, el tema de la mentalidad. Algunas otras cosas que se desarrollan con lo que son las skill set, ¿verdad? Mindset, skill set y las tool set, ¿verdad? Herramientas. Entonces estamos hablando de cambio de mentalidad. El militar del futuro creo que tiene que tener una visión diferente, un pensamiento estratégico y holístico diferente, desarrollar nuevas habilidades que posiblemente las va a requerir. Y tercero, nuevas herramientas. Cuando hablamos de mentalidad es ver de manera diferente los contextos, los ambientes, ver de que hoy existen modelos VUCA, pero también existen modelos BANI, etcétera. En el área de skills, empezar a desarrollar habilidades tecnológicas. Esas son claves que se le denominan en el mundo de la formación soft tech skills. Es decir, no queremos convertir a un militar profesional en blockchain, me explico, pero que entienda qué es el concepto blockchain y cómo se aplica a la industria militar y cómo está conectado con todo el ecosistema en su ámbito de desarrollo. Estamos hablando también de agilidad, ¿verdad? Y creo que ahí entra perfectamente en concordancia con lo que decía Juan Pablo. La agilidad institucional tiene que desarrollar algunos espacios en donde puedan ser más rápidos, responder con mayor capacidad, etcétera. La otra es la capacidad analítica. Creo que necesitamos fortalecer ese pensamiento analítico de las áreas. Y por último, capacidad de innovación. Entonces, resumo, capacidades tecnológicas, de agilidad, de analítica y de innovación. Y a nivel de herramientas, considero también de que vale la pena empezar a ver cómo las tecnologías del mañana se empiezan a incorporar en el sector de la milicia. Es decir, cómo el Internet de las cosas empieza a ser algo que empieza a sensorizar aspectos relevantes de lo que es la cadena de valor tecnológica en procesos de la milicia. Temas de blockchain, cybersecurity, es decir, la ciberseguridad defensiva que tienen que tener. Yo he escuchado por ahí que hay una posibilidad de hacer caer a un país y es a través de un ciberataque, por así decirlo. La parte de entender la inteligencia artificial también es importantísima. La parte de entender cómo los procesos de transformación digital y los procesos de automatización pueden también desarrollar capacidades diferentes. Y bueno, ¿por qué no pensar en laboratorios de innovación? Me encantó algo de Juan Pablo, nunca lo había escuchado de verdad, y es
cómo una guerra se puede perder por no tener desarrollo propio. Es decir, depender de otro país que está del otro lado del continente y podemos perder esa guerra. Créanme que me quedó tanto que yo recibí hoy una super lección de esto. Y creo que los países vuelven a cometer esos errores porque hoy hay países que dependen de otros países para poder mantenerse estables o mantener el sistema vivo. Entonces, más o menos por ahí, estimado coronel, creo que el profesional militar del futuro tiene como mínimo que llegar a un entendimiento de los avances de la inteligencia artificial, porque no logré llegar a lo que es los avances en robótica e inteligencia artificial en el futuro de la guerra a través de la inteligencia artificial, que ustedes mejor que yo lo conocen, pero al menos empezar ya a cabalgar en esa autopista de la tecnología, desarrollar competencias tecnológicas, coronel. Gracias, Sergio. Realmente muy sorprendido con todas esas enseñanzas y esas diferentes estrategias, acciones estratégicas. De una de otra forma, ahí está el resultado de lo que en su entonces escribió en El arte de la guerra Sun Tzu, y sabes, la tienen muy clara, realmente, como también la tiene Juan Pablo en sus diferentes apreciaciones, en su preparación como historiador. Gracias, Sergio. Juan Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, decirle, me ha preguntado sobre la logística y en el conflicto actual de Ucrania y Rusia. Comentarle que mis mandos, cuando me han autorizado para esta conferencia, me han dicho que solo me autorizan a ceñirme a lo que es hablar de logística y no, vamos, que me puedo meter en un compromiso. Si me quiere redefinir la pregunta o hacerme otra, por favor, se lo ruego. No, muy claro, pues por la posición que tienes actualmente, ubicación geopolítica, geoestratégica prácticamente de tu país. Realmente hay otra inquietud. ¿Se podría considerar esa guerra de las Malvinas como la famosa guerra marítima, o sería también el aporte de los tres poderes, el aéreo, el marítimo y el terrestre? No, mi coronel, en efecto es una guerra puramente aeronaval y el poder aéreo, hasta que los ingleses no lo dominaron, no lo consiguieron, no tuvieron la victoria al alcance de la mano. Tuvieron que desarrollar lo que hemos comentado antes, tuvieron que improvisar porque nunca se esperaron que la Fuerza Aérea Argentina reaccionara de la forma tan profesional y tan exitosa como lo hizo. Tuvieron que desembarcar pensando que iban a desembarcar con superioridad aérea en inferioridad aérea, por eso iban de noche, iban a cubierto de sus buques de guerra. Un fallo que cometieron los argentinos tremendo fue que sus aviones de combate, en vez de centrarse en los buques de guerra, tenía que haberse centrado en los buques logísticos, porque como decía Sun Tzu, como usted bien lo comenta, la parte más débil de un ejército que está a 8.000 millas de distancia de su país no son sus buques de guerra, son sus buques logísticos. Si esos hundimientos que lograron muchos, los argentinos, hubieran sido los buques logísticos, nunca la fuerza terrestre hubiera podido reconquistar las Malvinas para los británicos. Entonces fue una guerra claramente aeronaval. Los aportes de Estados Unidos fueron misiles aire-aire y combustible aéreo y fueron vitales para conseguir la victoria británica. Perdón, ahí no sé si alguien del público asistente, algún cadete, algún alférez, aquí hay una apreciación del doctor Claudio Roberts, en donde felicita a todos los expositores, temas interesantes, consistentes, contingentes y con un reflejo histórico. Destaca el comandante Pardo, el dominio del tema y su preparación en el mismo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, de pronto, Víctor. Ok, coronel, muchas gracias. Cadetes del curso 98, curso 97, 96, tanto del programa de Administración Aeronáutica que nos acompaña en el día de hoy, como el programa de Ciencias Militares Aeronáutica que forman nuestros futuros pilotos. Aquí tienen nuestros conferencistas muy halagados, muy agradecidos por la presentación, tanto del doctor Sergio como del doctor Juan Pablo.
Procedamos por favor a realizar, ¿alguno tiene alguna inquietud, una pregunta, alguna información que quieran de pronto que se pueda ampliar un poquito que no se haya tocado? Aprovechemos que aquí están los expertos, entendemos y agradecemos también la participación de ustedes cadetes en este evento, entendiendo de que están en su espacio de descanso en este momento. Vamos a formular una o dos preguntitas. Cadetes. ¿Sí pueden activar su micrófono o no pueden activar su micrófono? Debe ser el condicionamiento que se le puso en la sala a ellos. Se amarró, digamos, el micrófono para que no hubiese interferencia. Entonces se habilitó más bien la opción del chat para que ellos hicieran también sus preguntas. Pregunto nuevamente, ¿alguien tiene alguna inquietud? Si me escuchan bien, quieren participar, pueden activar tanto su cámara como su micrófono dentro del público asistente. Bueno, vemos silencio absoluto por lo que identificamos. Muchas gracias tanto para el doctor Sergio como para el doctor Juan Pablo, el coronel, digamos, por el aprendizaje, por toda la información recibida entregada esta mañana a nuestros cadetes y alféreces de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana. Nosotros, como es costumbre en la institución, cuando se realiza un evento de esta magnitud, tenemos a bien saber un agradecimiento por parte de la institución hacia los diferentes conferencistas y representantes con la entrega de una nota estilo que dice lo siguiente. Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, hace un reconocimiento de entrega de nota estilo de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana, que enaltece la labor realizada por el señor Juan Pablo Pardo Retortillo, como invitado especial en el marco del Conversatorio Internacional en Logística, con la ponencia La Logística en la Guerra de las Malvinas, donde se busca fortalecer las diferentes disciplinas del conocimiento que se imparte en la formación militar, permitiendo de esta manera enriquecer los procesos misionales, insertándolos en los contextos académicos nacionales e internacionales, fortaleciendo las relaciones entre la interinstitucionalidad militar y la sociedad. Asimismo, la Escuela Militar se complace en resaltar su liderazgo y reconocimiento social en los ámbitos tanto académico como laboral, contribuyendo a promover el desarrollo de proyectos y programas sociales liderados en el marco de la sociología militar, con todo lo que ahí Merced trabaja el proceso de competencias para los nuevos profesionales. Dado en Santiago de Cali a los 28 días del mes de abril del 2012. De esta manera, así como se hace la entrega de este reconocimiento, se hace para cada uno, tanto para el doctor Sergio como para el coronel Luis Elvira también. Ese es el reconocimiento que se hace, ¿cierto? Una nota estilo que se les hace llegar a sus respectivos correos entre el día de hoy y mañana, ya ustedes lo tienen, con un agradecimiento, una notica, en agradecimiento y reconocimiento a esa labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, coronel y autoridades. Muchas gracias, Víctor, y agradeciéndole a usted y a todo el cuerpo docente, al grupo académico, a la Escuela Militar de Aviación, a su director, a la Fuerza Aérea Colombiana, a su comandante, al general Rueda, por esta invitación. Estamos abiertos a absolutamente todo y de mi parte cuenten con todo el apoyo, la colaboración en cualquier tipo de actividad académica. Actualmente soy docente universitario acá en Bogotá. En temas de logística, la logística ha ido creciendo día a día y lo mejor con esto que estamos haciendo hoy con Sergio y con Juan Pablo, atravesando el charco, como se dice, yendo hasta Guatemala, hasta Guatemala, podemos hacer alianzas estratégicas e intercambiar ese conocimiento. El conocimiento no se debe quedar, no es propio, debe ser compartido. Así aprendemos más. Estas lecciones aprendidas en el día de hoy, gracias a estos ilustres conferencistas, denotan el sentimiento de consideración, aprecio mutuo entre todas las repúblicas, entre España, entre Guatemala y entre Colombia. A los diferentes cadetes, alféreces, estudiantes Venga, para que lo salude un momentico. de la Escuela Militar de Aviación, a los representantes
de Panamá y de República Dominicana los mejores éxitos personales y profesionales en sus estudios que se encuentren adelantando. Muchas gracias nuevamente.